Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a orar, darle gracias a nuestro Dios y pedir su dirección para que Él sea quien a través de su preciosa palabra nos traiga la enseñanza en este día. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor, por el privilegio de poder estar aquí, Señor, abriendo tu palabra y poder compartirla de ella, Señor, y ser enseñados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios del cielo. Amén. Quiero compartir en esta mañana acerca del Padre, no de un Padre, sino del Padre, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Este Padre que cría y engrandece a sus hijos, pero que también manifiesta su inconformidad porque sus hijos se han alejado de él, le han dado la espalda y se han rebelado en contra de este padre. Un padre que se duele por tener que disciplinar a sus hijos y verlos en medio de situaciones difíciles, de angustia, de destrucción. Un padre que abre sus brazos también para recibir a aquellos hijos que en un momento dado le dieron la espalda, pero que hoy se arrepienten y en obediencia quieren estar en la presencia de ese Padre Celestial. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, el profeta Isaías, y vamos a estar comentando algunos versículos de ese capítulo 1. Isaías capítulo 1. Dice la palabra del Señor: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Primero que todo nos habla este versículo, que fue esa revelación, esa visión que se le da al profeta, ¿sí?, acerca de Judá y de Jerusalén en los días de estos reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta historia la encontramos nosotros desarrollada completa a partir del segundo libro de Reyes, capítulo 15, del B hasta el 21, y en segunda de Crónicas, capítulo 26 hasta el capítulo 33. Ahí encontramos a estos reyes ejerciendo su función. Y es esta manifestación de Dios por lo que había sucedido y la forma como estos reyes, algunos de ellos, pues habían sido malos, ¿sí?, y otros habían sido buenos, y el resultado, ¿no?, de esa maldad de estos reyes. Dice el verso 2: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Qué hermoso es cuando nosotros sabemos que al acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, a la verdad, a la revelación, es Jehová Dios quien está hablando. Algunos pueden decir: es que el Señor a mí nunca me ha hablado. Yo he puesto bien cuidado y no he escuchado esa voz de Dios. Pues hoy hay buenas nuevas. Cada vez que nos acercamos y abrimos la palabra de Dios, es Dios quien está hablando. Y era Dios en ese momento quien estaba hablando a su pueblo a través del profeta Isaías. ¿Qué les dice? ¿Qué dice nuestro Dios? Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Primero dice: cría hijos. Establece esa relación que tenemos nosotros con nuestro Dios. Es una relación de padre a hijos. Dice: los crié y los engrandecí. Los crié y los engrandecí. Recordemos nosotros ese pueblo que Dios había escogido, ¿sí? ¿Por qué los había escogido? ¿Quiénes eran ellos?
antes de ser ese Dios Padre para ellos. En Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y versos 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es por eso que el Señor Dios está diciendo: los crié, ¿sí? Los crié a ellos, los engrandecí, ¿sí? Y ellos se rebelaron contra mí. El Señor los había escogido no por sus virtudes, no por lo que eran ellos, sino porque esa fue la bondad y la misericordia de Dios. Él los escogió porque Él quiso escogerlos. Y les va diciendo: ustedes eran lo más insignificante de lo que había, ni siquiera entre los menos, entre los más insignificantes los había escogido. Y es por eso que el Señor dice que los había criado, ¿sí? Que los había engrandecido, porque les había dado ese rótulo de hijos de Dios. Él nos engrandece a nosotros cuando nosotros somos hijos de nuestro Dios. Y aquí hagamos un paréntesis. Todos somos creación de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 3, dice la palabra del Señor: que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, por el Señor Jesús fueron hechas absolutamente todas las cosas. O sea que todos somos creación de Dios. Pero ahora vamos a mirar quiénes somos hijos de Dios. En el mismo capítulo 1 de Juan, verso 12 dice: mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí en el Antiguo Testamento, aquel pueblo, el más insignificante, Dios los había escogido para Él ser Padre para ellos. Y hoy, en este día, somos hijos de Dios, todos los que le hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, a los que hemos creído en Él, a los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Esos somos los hijos de Dios. Esa potestad fue dada por nuestro Dios, de que seamos nosotros sus hijos cuando nos acercamos a Él y entregamos nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón. Reconocemos quiénes somos, que somos pecadores y que necesitamos de la obra de la cruz del Calvario en nuestras vidas. Entonces el Señor les estaba manifestando que los habría criado, que los había engrandecido, que eran sus hijos, pero que ellos se rebelaron en contra de nuestro Dios. ¿Qué espera un padre de un hijo? Que lo cría, que le da absolutamente todo, que ya es una persona madura. Pues espera una receptividad de parte de sus hijos, de reconocimiento, pero Dios no recibió ese reconocimiento, sino que por el contrario, ellos se rebelaron contra nuestro Dios. Este Padre manifiesta, y démonos cuenta que coloca a los cielos y a la tierra como por testigos, como si estuviera en un juicio, diciendo: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque Jehová habla, y manifiesta ya lo que hemos nosotros dicho. Y el Señor dice en qué consistió toda esa rebelión, en qué consiste esa rebelión. Dice: el buey conoce a su Señor, y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No le conocieron, no le reconocieron como el Dios, como el Señor, como el amo, como el Todopoderoso. No entendieron la obra de misericordia de Dios para con ellos, ¿sí? Se apartaron de los caminos de Dios, le dieron la espalda a nuestro Dios. Y el Señor hace como una comparación aún entre un animalito
que dice, oiga, el buey conoce a su dueño, él sabe quién es su dueño, y el asno, el pesebre de su señor sabe cuál es, pero ustedes, pueblo, hijos míos, no me conocen a mí. Era la queja, era lo que Dios estaba manifestando y poniendo por testigo al cielo y a la tierra de lo que su pueblo era. Después de todo lo que había hecho con este pueblo, mire lo que ellos, la forma de comportarse con ese Dios y Padre. Era una queja de nuestro Dios, y pienso que es la queja también que el Señor tiene en estos días. Todo lo que Él hace por nosotros, su grande misericordia, pero no queremos nosotros conocerlo, no queremos nosotros entenderlo. Mire que si nosotros tenemos esa mentalidad de reino, que si sabiendo nosotros que este tiempo en esta tierra es muy corto, que nuestra ciudadanía no está aquí sino está en el cielo, debemos conocerlo para no revelarlos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17 verso 3, y esta es la vida eterna. Ojo, si tenemos mentalidad de reino, si queremos cuando partamos de esta tierra ir a la presencia de Dios por toda una eternidad, debemos conocerlo. Recordemos que esa era la queja que el Señor tuvo en Isaías capítulo 1. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso radica nuestra vida eterna, en que conozcamos al Señor, en que conozcamos a Jesús, en que conozcamos a nuestro Dios, la obra, todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Pero si no lo conocemos, vamos a ser como este pueblo del capítulo 1 de Isaías, del cual Dios estaba manifestando su inconformidad. Un pueblo rebelde, un pueblo que se había alejado de su Dios, que no lo reconocía como su Señor. ¿Cómo estaban ellos? ¿Qué había en ellos? Ese otro aspecto dice, oh gente pecadora, el verso 4 del capítulo 1 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se alejaron, ¿cierto? Provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y el verso 6 también nos ilustra en qué condición estaba este pueblo. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto era el pueblo. Pecado completo. Y el Señor lo ilustra que era desde la planta del pie hasta la cabeza, como para darle una magnitud de decir, totalmente estaban llenos de pecado. Ese fue el resultado de lo que sucedió en el huerto del Edén. El hombre perdió absolutamente todo. El pecado lo invadió. Todo fue afectado allí en el huerto del Edén por el pecado. Y era lo que nuevamente el Señor estaba manifestando acerca de ese pueblo en los cuales Él había tenido misericordia y los había escogido. Y hoy podemos decir que el Señor nos ha escogido también por su misericordia para ser sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra receptividad? Nos volvemos atrás muchas veces por las situaciones, le damos la espalda al Señor por las situaciones en que estamos pasando, o nos alejamos de Él creyendo que estamos haciendo el bien. Entonces, hasta aquí vamos nosotros con quiénes eran ellos. ¿En qué condición espiritual estaban ellos? Totalmente contaminados por el pecado. Dice el Señor que no había en ellos cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. Una llaga podrida que huele feo, que huele mal, ¿sí? Que no están curadas ni vendadas, ni siquiera suavizadas con un poquito de aceite. Era lo que ellos en ese momento se habían convertido al haberse revelado y haberse alejado de nuestro Dios y Padre Celestial. Viene algo especial, el verso 5. El verso 5 es una manifestación de un padre que se duele por el castigo, tener que castigar a su hijo. Y dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mis amados hermanos, es como cuando un padre dice, tengo que disciplinar a mi hijo, pero me duele más
a mí la disciplina que seguramente lo que le duele a él. Y esa es la manifestación de un Padre, y es la manifestación en esta mañana del Padre Celestial hacia nosotros. Cuando les dice, pero ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Sí? ¿Por qué quieren? ¿Por qué se han alejado? ¿Sí? Y es el dolor de un Padre. Recordemos nosotros, en el libro de los jueces, en el capítulo, el libro de los jueces, capítulo 10, vamos a buscarlo. En el libro de los jueces, capítulo 10, trae un ejemplo de ese dolor del Señor en el capítulo 10, cuando los israelitas estaban en manos de los amonitas. Nuevamente, ¿por qué? Porque se habían vuelto a los dioses paganos, ¿sí? A los dioses de Moab, y se habían alejado de nuestro Dios. En el verso 16 hay algo, del verso 15 hay algo muy hermoso, y el verso 16 para que entendamos esa pregunta que el Señor les está haciendo: ¿por qué queréis ser castigados? Porque Él siente ese dolor. Aquí en el libro de los jueces también encontramos el dolor del Señor al saber que tenía que castigarlos precisamente porque se habían alejado de Él, porque estaban en idolatría, porque se habían olvidado de su Señor. Y el verso 15 dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Verso 16: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ese Él es nuestro Dios. Sintió la angustia a causa de la aflicción que había tenido que darles, ¿cierto? Que sentían la aflicción por la disciplina que Dios les había dado a través de los otros pueblos paganos. Entonces, es el dolor de un padre, y nuestro Padre Celestial se duele también cuando tiene a nosotros que disciplinarnos. Entonces, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Vamos entonces aquí en este punto donde Dios se duele, donde hemos visto en qué se habían convertido ellos a causa del pecado, a causa de haberse alejado de nuestro Dios, haberle dado la espalda y no conocerle. Era la manifestación de un padre, como todo padre, que espera de sus hijos un reconocimiento, un respeto y una honra, y no lo recibieron de parte de este pueblo. Vamos a mirar ahora entonces del verso 10 en adelante, que nos trae la manifestación de nuestro Dios: obras, acciones y religiosidad, la cual no le agradan a nuestro Dios. Dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda e incienso que me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No recibe nuestro Dios absolutamente nada que nosotros podamos ofrecerle, queriendo agradarlo a Él, cuando nuestro corazón está lejos de Él. Y esto tiene que ver con nuestras acciones. Dios conoce nuestra mente, discierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y Él sabe si nosotros en realidad le amamos, le buscamos, le honramos. Pero muchas veces no lo hacemos, y que creemos que nuestras acciones, que nuestras obras, que nuestra religiosidad son aceptas delante de Dios. Pues no, aquí una vez más es una queja de nuestro Dios,
en este capítulo 1 del libro de Isaías, donde él está poniendo a la tierra y a los cielos por testigos de la rebelión de su pueblo. No recibe el Señor lo que hacen estas manos cuando nuestro corazón está lejos, está lleno de pecado, está lleno de abominación, estamos alejados de nuestro Dios y queremos congraciarnos con Él, con unas cosas, con unas acciones. Estos eran las prácticas que Dios les había establecido a ellos, ¿sí? Pero estas prácticas se daban y no llegaban a la presencia de Dios por el corazón alejado de Él. Hermanos, Dios demanda que nos mantengamos en ese primer amor, que le honremos, que le adoremos, que seamos receptivos a su palabra, que le obedezcamos, que podamos nosotros ser esos hijos que reconocemos de dónde nos ha sacado el Señor y que nos ha engrandecido. Eso es lo que espera un padre, pero muchas veces nuestra actitud es totalmente opuesta y diferente a lo que espera ese padre. Entonces, viene todo esto que Dios ha establecido y lo que estaban pasando, ¿sí? Y lo que estaban pasando. ¿Y por qué estaban pasando eso? Por su dureza de su corazón. ¿Y qué había sucedido? Habían sido disciplinados por el Señor. El Señor le dolía esa disciplina, claro que le duele cuando nos disciplina, pero ese Padre amoroso, ese Padre que quiere que nosotros no nos perdamos, ejerce su disciplina sobre nosotros. En Hebreos capítulo 12 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué manifestación nos trae el escritor de Hebreos? La manifestación de Dios a través del escritor de Hebreos, diciendo que ese Padre que ha sido y sigue siendo para nosotros nuestro Dios, llega a la disciplina porque nos ama a nosotros. Porque qué Padre, y trae como esa exclamación, qué Padre, ¿cierto? No disciplina a su Hijo, sí le ama, y Dios es un Dios de amor. Lo ha manifestado al enviar a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Pero necesitamos nosotros ser disciplinados porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Porque si no nos disciplinan, entonces somos bastardos y no somos hijos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, este capítulo de Isaías, capítulo primero de Isaías, es la vida del Hijo de Dios, es la vida, ¿sí?, de un hombre en un ambiente que se cree que es un ambiente de hijo, de familia, donde se es receptivo a la voz de Dios. Pero hemos encontrado muchos elementos que llaman la atención a nuestra vida y llaman la atención en este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque somos disciplinados y muchas veces no aceptamos la disciplina de nuestro Dios, sino esa disciplina es el origen de que nosotros muchas veces nos alejamos de Él, pero Él nos ama, por eso tiene que disciplinarnos y por eso lo estaba haciendo con este pueblo. Si nosotros miramos en Segunda de Crónicas, miremos algún ejemplo de qué era lo que estaba sucediendo, de lo que consistía esa disciplina. En Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 19 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 19 en adelante. Recordemos nosotros que en el primer versículo del capítulo 1 dijimos que eran los días,
¿cierto? De los reyes Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Entonces dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. ¿Por qué la había humillado? ¿Por qué la había castigado? ¿Por qué la había disciplinado? A causa de lo que estaba haciendo su rey. Dice, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglag-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Parte de la disciplina, ¿sí?, que estaba dando Dios al pueblo de Dios por el rey Acaz. Trae a los asirios, ¿sí?, para que fueran en contra de ellos, y dice que los redujo a estrechez. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, esto no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Tenía razón nuestro Dios? Claro que tenía razón. Dice, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, escogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Tenía razón o no tenía razón nuestro Dios para manifestar que había criado a sus hijos, que los había engrandecido, pero estos se habían rebelado? Claro que sí, estas eran las evidencias. Lo que la misma palabra de Dios nos está mostrando, las evidencias de la rebelión de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que había escogido dentro de lo más insignificante de los pueblos. Hermanos, ¿quieren saber una cosa? Esos somos nosotros. Jesús fue a la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros. Y en nosotros hay duda, en nosotros hay falta de fe, en nosotros hay idolatría. Él no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Le damos el primer lugar a otras cosas, a la familia, que es muy importante, pero no ocupa el primer lugar. Al trabajo, a los amigos, a toda serie de cosas que el mundo hoy nos está colocando en bandeja, y estamos caemos en esa rebelión también que cayó este pueblo y del cual el Señor tuvo que disciplinarnos, y a nosotros también tiene que disciplinarnos porque es un Padre que nos ama, y como nos ama a nosotros, tiene que disciplinarnos. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Démonos cuenta que esa es una manifestación de un Padre de amor, de bondad y de misericordia hacia sus hijos, pero también de manifestar que sus hijos estamos fallando delante de nuestro Dios. En este día reconozcamos que somos faltos delante de nuestro Dios, que al igual que lo que estaba haciendo ese rey Acaz, también lo hacemos nosotros en nuestra cotidianidad diaria. Y no hay conocimiento de nuestro Dios. Queremos las bondades, queremos la bendición, pero no doblamos rodilla delante del Señor. No queremos conocerlo, no nos acercamos a su palabra, no la escudriñamos. Hermanos, los escenarios que se disponen para aprender la palabra de nuestro Dios, los dejamos pasar y no estamos pendientes de eso. Solo si nosotros conocemos a nuestro Dios, hermanos, podemos entender quién es Él, y cada día estamos reconociendo nuestra necesidad espiritual, nuestra dependencia de Él, que nuestro corazón es un corazón que no está lleno de la presencia de nuestro Dios por lo que sucedió en el huerto del Edén, pero que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestro Padre Celestial, reconciliarnos con Él.
y poder experimentar el gozo de la salvación, una vida eterna. Pero depende, mis amados hermanos, de esa comunión, de esa relación que tengamos con nuestro Padre Celestial, de conocerlo, de amarlo, de adorarlo, de honrarlo como un hijo debe honrar a su padre. Eso no estaba sucediendo allí en este tiempo y hoy también lo estamos viendo, mis amados hermanos. Pero vamos a continuar en el capítulo 1. Ya nos damos cuenta de que el Señor no recibe esas obras, que son abominación, que está hastiado de nuestra religiosidad y no que nuestro corazón esté dispuesto plenamente para nuestro Dios. Pero aquí vemos un amor también, el amor del Padre, de nuestro Dios. El verso 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mira lo que el Señor llama. Después de toda esa rebelión que hemos visto, de las evidencias de lo que estaba sucediendo, pero nuestro Padre es un Padre que tiene un amor eterno hacia sus hijos, hacia nosotros. Y hoy nos está hablando, al igual que le habló a ese pueblo, a través del profeta Isaías nos está hablando hoy a nosotros y nos está diciendo: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hermanos, hay oportunidad, claro que sí la hay. Todos los días hay oportunidad que el Señor dispone para nosotros, pero el llamado a que permitamos que la obra de Jesús en la cruz del Calvario, su sangre derramada, nos limpia a nosotros de todo pecado. Y eso se da cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que somos faltos delante de nuestro Dios, cuando reconocemos cuán necesitados somos de Él, cuando reconocemos que somos impuros delante de Dios. Miren todos lo que el Señor decía acerca de ellos, ¿sí? Que eran generación de pecadora, depravados, hijos depravados, porque dejaron al Señor. Hoy es tiempo de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Este llamado sigue vigente. El llamado del Padre es eterno. Mientras tengamos vida aquí en esta tierra, el llamado de nuestro Dios está vigente para nosotros. Dejemos de hacer el mal. Permitamos que la obra del Espíritu Santo se haga en nuestras vidas, que nos cambie, que nos transforme, que cambie nuestros carácter, que nos haga criaturas nuevas delante de nuestro Dios. ¿Y qué trae como consecuencia? Verso 18, que es hermoso. Grábalo en esta mañana, grábalo en tu corazón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Puedes ser perdonado de tus faltas y de tus pecados y puedes llegar a tener un corazón limpio delante de nuestro Dios. Pero ¿cuál es el llamado? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si tú quieres oír esta palabra en este día, abrir el corazón para el Señor y decirle: perdóname, Señor, hoy reconozco mi necesidad, quiero ser ese hijo tuyo, pero no el hijo rebelde, sino el que agradece y te honra a ti, Padre Celestial. Es si tú quieres, si quisiereis, y que oyereis la voz de nuestro Dios. Ya hemos dicho que Dios habla, Jehová habla, y lo tenemos aquí en su preciosa palabra. Pero si nosotros queremos en esta mañana oír esa voz. Verso 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes,
si continuáremos en nuestra rebeldía, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cuál más amor grande podemos encontrar en esta mañana de un Padre, del Padre Celestial, del que envió a su Hijo a la cruz para que nosotros tuviéramos perdón de pecados? Porque la paga del pecado es la muerte y era una condenación como consecuencia de nuestro pecado por toda una eternidad. Pero hoy el Señor, el Padre Eterno, nos está llamando a que limpiemos nuestro corazón, a que dejemos de hacer lo malo y que aprendamos a hacer lo bueno. Ya para terminar, el rey David, ese rey, ese hombre poderoso, le dice a Dios: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Es el momento que abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, Señor, encamíname en la verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y más adelante, en el Salmo 143, también David, este rey, le está diciendo al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dios está dispuesto a guiarnos a tierra de rectitud, a que seamos limpiados de toda obra del maligno y pongamos nuestros ojos nuevamente en nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta tu preciosa palabra, por este amor tan grande que como Padre hoy derrama sobre nosotros, al llamarnos la atención, al disciplinarnos, al decir: mira toda la obra que yo he hecho en ti, pero tú te has revelado y por eso he tenido que castigarte, y me duele el castigarte, verte en la disciplina, pero es porque te amo. Gracias, nuestro Dios. Gracias porque nos estás diciendo: fallamos y seguimos fallando, y queremos con nuestras obras y con nuestras manos llegar ante tu presencia, Señor del bendito. Pero cuando nuestro corazón está lejos de ti, no podemos llegar ante tu presencia. Señor, gracias por este llamado que hoy nos haces, a que limpiemos nuestra vida, a que permitamos tu obra en nosotros, Señor, para que nuestros pecados sean perdonados, Señor del cielo. Oh Dios eterno, Padre, hoy queremos oír tu voz y comer del bien de la tierra. No queremos, Señor, ser consumidos, seguir cayendo en nuestra rebeldía, Señor, y ser consumidos a espada, porque tú, Jehová, nos has hablado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Un feliz domingo en familia. Les seguimos amando en el amor del Señor.